Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos a nuestra Vera Verita Vera, a Edmundo Val, al que habitualmente vemos como portavoz en el Congreso de los Diputados, y además al respecto es una de las cuestiones que vamos a tratar con él, porque los periodistas tenemos en la actualidad, uno de los problemas que tenemos es que generalmente las ruedas de prensa han pasado de ser ruedas de prensa para convertirse en comunicados. Y personalmente, Edmundo, bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecerte el apoyo que haces al pueblo cubano, a la libertad en Cuba, y compartir con nuestros espectadores, a los que les cuento casi todo, que saben, los que son habituales, que, bueno, que mi padre era cubano, que mi madre es hija de cubana y que llevamos años defendiendo la libertad en Cuba. Convocamos a título personal una manifestación frente a la embajada de Cuba en Madrid. Hicimos un cartel porque éramos nosotros los que estamos en la tele, la familia en definitiva, y tú enseguida diste tu apoyo. Además, hay algo que es importante y quiero destacar también, que utilizaste el cartel que nosotros pusimos, porque bueno, pues hay otros políticos que entonces hacen otro cartel como si fuera su partido el que ha convocado, y tú lo que hiciste fue sumarte, venir en tu moto como vas por Madrid. Exacto. Y bueno, pues casualmente, a los pocos segundos de poner tú en redes sociales que venías a la manifestación, pues se sumaron muchos otros. Así que bienvenido sea. ¿Qué significa Cuba para ti? ¿Qué significa para Ciudadanos? Bueno, es no solamente un país, es una gente, ¿no? Es un pueblo hermano. Y luego, hoy, yo creo que para un partido liberal, y para mí, Cuba lo que representa es la lucha por la libertad, ¿no? Algo que en España hemos conseguido hace 40 años, y lo hemos conseguido a base de un proceso modélico, de transición pacífica, con respeto de todas las ideologías, de todas las personas, aunque piensen diferente. Es algo en lo que en este momento histórico tan importante en Cuba se podría llegar a producir, siempre y cuando el régimen cubano, el régimen comunista, el régimen dictador y totalitario, pues de una vez por todas diera ese paso de permitir que la gente se pudiera expresar, porque al final en Cuba la gente se levanta de una forma pacífica para reclamar simplemente lo que es su derecho, lo que es la libertad, nada más, ¿no? Yo decía, en mi contacto con los cubanos en el exilio, en Madrid, me decían una cosa que me emocionaba, ¿no? Me emociona ahora. O sea, imagínate, ¿no? Tienes aquí de recambio, por si acaso. No, que era, pasamos hambre, no tenemos medicinas y, sin embargo, no salimos a la calle a pedir alimentos, salimos a la calle a pedir libertad, ¿no? Eso es algo que dices, caramba, claro, es que al final te das cuenta que la libertad es también un alimento, ¿no? Una manera de alimentar tu alma, y es además una justa reivindicación que está haciendo el pueblo como colectivo. Yo llevo siguiendo, a través sobre todo de mi contacto con Yotuel y de Orisas y de la magnífica canción que al final fue un revulsivo para el pueblo cubano, ¿no? Y levantó a la gente joven, que eso era una cosa en Cuba impensable, con el régimen de terror, de detenciones arbitrarias. Patria y vida, que además... tenemos, yo creo, que la alegría que están nominados a dos Grammys. Hay ahí gente muy potente, como los de gente de zona, como de Steinberg, bueno, Michael Osorbo, que está en una prisión, que ha empezado ahora con una huelga de hambre. Y lo que dices es que ese tema, porque claro, en el comunismo, y además me alegra que digas el régimen comunista, porque hay quien lo blanquea diciendo castrista, como si fuera otra cosa. No, es comunismo. Y entonces, ese régimen comunista desde siempre dijo patria o muerte. Entonces, quiere decir, o me eliges a mí o te matamos. Y esto es inclusivo. Dices, suma patria y vida, porque hay que elegir una cosa u otra. Exacto.
Yo al principio estuve con Yotuel cuando vino aquí de paso precisamente para hablar en Europa de este tema, me estuvo contando... En la Unión Europea, ¿verdad que hicieron? Sí, comí con él, me estuvo contando el movimiento, San Isidro, todos los movimientos allí, que habían nacido además en el mundo de la cultura, no en el mundo del activismo revolucionario, político o antisistema, que allí el sistema, como es el comunista, pues cuando defiendes la libertad te conviertes en antisistema, ¿no? Como es lógico, claro. Y me dijo que había sido me dejó muy impactado, muy impactado. Luego tuve, también anteriormente, pero a partir de ese momento tuve mucha más relación también con Javier Larrondo, de Prisoners Defender. Me estuvo contando las detenciones arbitrarias, cómo no se garantizan los derechos procesales básicos de cualquier democracia normal. Ya no te digo una democracia de primer orden como la española, una democracia normal, ¿no? El que no se garantiza el derecho a ser asistido por abogado, a comunicarte con tu familia, a que hay gente que aparece como desaparecida y no se sabe dónde está, a que hay gente que le están disimulando los muertos por COVID a través de detenciones. Unas cosas, pero unas cosas, unas barbaridades, de verdad, de esto de decir, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya un régimen así? O sea, y llama la atención lo que a través dices del tú. Observatorio Cubano también de los derechos humanos. El Observatorio Cubano lleva luchando, además, los datos que da son súper rigurosos. Me enteré que Amnistía Internacional, a la mayor parte de ellos los habían calificado como presos políticos. Estos sí que son presos políticos de verdad, y no los que aquí fueron condenados por el proceso. Claro, cuando empiezas a tener este contacto con Cuba, pues te atrapa. El observatorio hace referencia en esta lucha a algo que normalmente no se hace y es de lo más serio que hay y llevan mucho tiempo trabajando. Y también en lo que has comentado hay algo que es especialmente significativo. A ver, mis padres salieron en el año 60. Castro llegó al poder en el 59. Entonces yo me he criado aquí. Sí, un poquito mayor que tú, pero no me dio tiempo, a nacer en Cuba. Pero estos jóvenes cubanos forman parte de los nacidos en el 80, 80 y pico, que me llama especialmente la atención porque, claro, han ido a la escuela y al colegio con ese... Es que catecismo no, porque la religión católica es otra cosa, pero con todo ese panfleto que tienen que decir Fidel, en fin, lo hemos enseñado algunas veces que es tremendo. Pues ellos se han revelado y efectivamente desde el mundo de la cultura, desde San Isidro, que es una zona de la Habana Vieja empobrecida, pero porque ellos salían con el rap, con la poesía, a decir lo que pensaban. Y entonces el gobierno cubano, que de alguna manera vamos a tomar nota por si nos quieren establecer aquí también lo que es cultura y lo que no es cultura, hizo una ley diciendo lo que era cultura y lo que no era cultura. Entonces, qué barbaridad. Entonces es increíble, pero fíjate que es desde el mundo de la cultura, ¿no? Que se ha impulsado y que es la primera vez desde la manifestación del 11 de julio que ha habido un cambio. Nosotros lo que hicimos fue lo que tú has dicho antes, no se trata de un movimiento que se origina en la isla en un momento determinado muy importante. Ya estamos en el siglo XXI, ya hay pocas dictaduras. Cuba es una de las pocas dictaduras que quedan en el mundo. Son los jóvenes los que pacíficamente se levantan además para reclamar libertad, y desde el mundo de la cultura eso no se lo puede apropiar en España ningún partido político. Tú no puedes ir con tu bandera de tu partido político, tú te tienes que sumar a ese movimiento y apoyar. Y eso es lo que hicimos efectivamente nosotros. Y bueno, pues sigo a través de estos contactos muy de cerca lo que va pasando en la isla. No parece que el gobierno vaya a dar su brazo a torcer. Se han incrementado mucho las detenciones arbitrarias, las violaciones de derechos humanos allí. Bueno, yo lo que desde aquí le pido a los cubanos es que sigan cantando la canción y que se sigan manifestando, porque la libertad pues es lo básico, es un derecho, ¿no? Y desde luego aquí al gobierno de España pues que no mire para otro lado, porque España es un país especialmente importante en las relaciones con Iberoamérica, dentro de la Unión Europea, y en este sentido es España quien debe liderar precisamente esta reivindicación de libertad. Tiene muchos resortes para hacerlo dentro de la Unión Europea, a través de los convenios de asistencia que tenemos con Cuba. Fíjate, por contar una anécdota, Jordi Cañas, eurodiputado, que también de Ciudadanos, que ha peleado mucho por este tema, organizó rápidamente una manifestación pequeña, una concentración pequeña en Bruselas, y se le presentaron allí unos señores cubanos del régimen comunista a insultarles. Y decía Jordi,
si esto lo están haciendo aquí en Bruselas, ¿qué no será en La Habana? Claro, Cuando claro. se atreven a venir aquí a insultarnos a nosotros, ¿qué estarán haciendo allí, ¿no? Te pone un poco los pelos de punta, la verdad. Desde luego, pues como he visto ese apoyo vuestro desde Ciudadanos, algo que todos los que llevamos sangre cubana agradecemos, que hemos tenido... mira, tú te has emocionado antes y yo, que procuro controlarme delante de las cámaras, mi padre murió en España, le enterramos con una bandera cubana, pero no pudo nunca regresar a su tierra, ¿no? Como tantos y tantos, ¿no? Como sí. la reina de la salsa también, que nunca transigió, que se rebeló frente a Fidel Castro, claro, y que vivió siempre fuera de la isla. Pues te voy a comentar un dato que me ha llamado especialmente la atención para que veáis cómo es posible que Comisiones Obreras esta semana concretamente haya alojado en Madrid, en el Auditorio Marcelino Camacho, que creo que es un nombre referente en España y al que también hay que tener un respeto, la proyección de un documental que se llama Unblock Cuba y que apoyan, entre otros, la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas, que se declaran, esto en Twitter se puede leer, defensores de la obra de Fidel y la Revolución Cubana. Es una apología del comunismo cubano. Esto se ha proyectado esta semana en Madrid, ha habido también apoyos por parte de Comisiones Obreras en otras partes de España y a mí me parece muy similar a toda esa apología que se está haciendo del terrorismo y esas manifestaciones que se hacen a favor de ETA. Así que pues te lo lanzo, sí, para que lo veáis. Pues me parece de verdad indignante que un sindicato que además pues ha jugado un papel muy relevante en la reciente historia de España en defensa de los derechos de los trabajadores y en la evolución de nuestro país hacia la democracia, no olvidemos que Comisiones Obreras se funda en la mina La Camocha precisamente por una protesta de los trabajadores, que además en un auditorio que se llama Marcelino Camacho, preso en las cárceles por pelear contra Franco, ahora lo que haga sea darle espacio y darle voz a algo que lo que pretende es sojuzgar la libertad, imponer criterios totalitarios en este país. Es decir, y además es que yo siempre que veo estas cosas me quedo un poco estupefacto porque pienso, pero ¿no os dais cuenta que si estáis defendiendo el totalitarismo de un signo, puede venir el totalitarismo del signo contrario y perder vosotros vuestra libertad? Es decir, vosotros que luchasteis contra el fascismo de Franco, ¿no os dais cuenta que en el otro lado es exactamente lo mismo y que vosotros estabais sojuzgados en vuestra libertad porque erais un sindicato ilegal? Es una locura, es una cortedad de entendederas el no verlo de una forma amplia y el reconocer la libertad de todos y no solamente de algunos, que me llama la atención de verdad en un Estado democrático avanzado como es España. Y desde luego, lo digo con ironía, pero me duele, mal elegido el nombre de una asociación comunista si se llaman de acuerdo con el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, jurista que inventó el derecho internacional de acuerdo con la humanidad y la equidad. O sea, por mucho que hayan leído a lo mejor, porque claro, como vamos en Google y han visto defensor de los indios, pues a lo mejor han parado ahí. Claro, a lo mejor han parado ahí. A los indios respecto al poder de la corona española. Y era el asesor del rey, fue el inventor del derecho internacional de acuerdo a parámetros de libertad. Es que es todo un contrasentido. Qué desastre, qué mal elegido. Bueno, entre otras muchas cosas que podemos decir de ti y con datos, es que eres abogado del Estado. ¿Qué significa ser abogado del Estado? Pues ser abogado del Estado es un trabajo muy bonito que lleva consigo además pues una vocación de servicio público porque lo que haces es procurar, digamos, que a tu país le vaya bien, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Nosotros originariamente nacemos, este cuerpo, que es más que centenario, en 1881, como defensores del tesoro público, del dinero de todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando algún ciudadano, pues en mi caso concreto en lo que yo me he dedicado, pues ha cometido algún delito fiscal o una malversación de caudales públicos, pues yo me dirijo en nombre del Estado contra él para recuperar ese dinero que al final se tiene que invertir en carreteras, en dependencia, en productos farmacéuticos, en sanidad, en educación, en definitiva, servir a la consecución del interés general. Nosotros, como funcionarios, lo que hacemos es precisamente esto, en dos aspectos, que son, por una parte, asesorar al gobierno, haciendo informes, y en segundo lugar,
poniéndonos la toga, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida, a los tribunales, en todas las jurisdicciones, para defender a la administración del Estado. Somos abogados posibilistas. Nosotros somos los abogados que al gobierno le decimos, mira, esto así no se puede hacer, pero porque es ilegal. Pero si lo hicieras de esta otra manera, pues, y siempre somos así los abogados del Estado. Por eso quiero que la gente entienda que cuando yo en un momento determinado me planto y digo, yo por aquí no paso, es después de barajar muchas posibilidades, después de darle a mi cliente, al Gobierno de España, muchas posibilidades para poder hacer lo que él quería hacer, pero desde luego no con mi firma. Yo, como soy funcionario, me debo a los ciudadanos, que son los que me pagan el sueldo, y por lo tanto, si el gobierno me dice tienes que mentir en un escrito a los ciudadanos, pues yo no puedo pasar por ahí. Por ejemplo, con el independentismo. Claro, con el independentismo fue lo que pasó. Me dijeron, no, tienes que hacer un escrito en el que no salga que el día 1 de octubre, cuando el referéndum ilegal del Procés, no hubo violencia, sino que fue una manifestación pacífica. Tienes que ocultar los episodios de violencia. Y yo dije, pero vamos a ver, si yo he seguido la instrucción de la causa y yo la violencia la he visto en primera persona, porque estaba yo allí viendo lo que declaraban los policías, los informes, incluso los vídeos de las cámaras de la policía, viendo que había actos de violencia, ¿cómo voy a ocultarle eso yo a la gente? No, no puedo hacerlo. Y como soy posibilista, dije, pero yo hago el escrito y lo firmáis vosotros, ¿vale? Para ayudar. No valía. Porque como en ese momento... Lo que valía era tu firma. Lo que valía era mi firma, claro, Sí. que era para poder luego el gobierno Claro. decir, no, si ha sido un técnico el que lo ha firmado, esto no hay un criterio político. Eso es muy de político, por cierto, tú también que ahora estás en la política, pero es muy de político. Es muy de político. Dice, es un informe técnico y resulta que tú al técnico le has puesto ahí en el precipicio, o bueno, pues es un técnico de tu cuerda, digamos, que entonces firma lo tuyo y dice, ay, es que es técnico, eso es muy... No es criterio político, sino que es criterio técnico. Entonces ahí, y no es que nosotros queramos, porque no quería, Claro. No quería, era que me obligaron. Claro. Bueno, y para ser abogado del Estado, ¿qué hay que estudiar? Bueno, hay que estudiar la carrera de Derecho obligatoriamente. Y después hay que estudiar una oposición, que es muy dura, que lleva muchos años de estudio, que tiene 5 ejercicios, son 2 ejercicios que son teóricos, que en total son en torno a unos 450 temas, en donde además principalmente hay que utilizar la memoria, hay que saberse bien los artículos del Código Civil, de la ley hipotecaria, del derecho procesal, etc. Luego hay un ejercicio de idiomas, que no es muy difícil, la verdad es que hay que decirlo, es sencillín, y luego hay 2 ejercicios prácticos, ¿no? Entonces, claro, es una carrera de fondo, es una cosa tremenda, ¿no? El desarrollo de todos los ejercicios dura 6 meses. Mira, precisamente esta semana, ayer salieron las notas del 4.º ejercicio de la oposición y ya se encaminan los opositores hacia el 5.º ejercicio y una vez que terminen serán compañeros míos, ¿no? Claro, y hay pues personas que pasan muchos años intentándolo, algunos que desisten y se dedican a otras cosas. Y luego lo que pasa es que están estas personas, sobre todo si han aprobado algún ejercicio, muy bien valoradas por el mercado. Sí. Es decir, que el que ha hecho el esfuerzo de encerrarse, de estudiar una oposición, no suele tener luego problemas para encontrar trabajo en un despacho, en una empresa, porque claro, el de recursos humanos dice, hombre, yo prefiero a una persona así, que ya está muy curtida, que ha estudiado, que además ha demostrado disciplina, voluntad, y luego si encima has aprobado algún ejercicio, aunque luego hayas suspendido la oposición, hombre, pues ya has demostrado mérito y capacidad, ¿no? Aunque no hayas llegado hasta el final del proceso selectivo. Y entonces explícanos cómo consigues esto con 26 años. Bueno, sí. No a los 26 años de estudiar, no, cuando tenía 26 años. De hecho, aprobé cuando tenía 25 y a la semana cumplí los 26. Ah, o sea que encima me estoy pasando un año. ¡Qué barbaridad! Bueno, porque a mí me gustaba y me gusta mucho el derecho. Lo digo muchas veces y fíjate, yo creo que desde que soy político no lo he dicho nunca, ni lo he dicho en ninguna entrevista y aprovecho para decirlo ahora, hace falta en el colegio una asignatura de Derecho. Sí. Yo he visto a lo que estudian mis hijos cuando eran chavales, ahora ya son jóvenes, y es muy poco. Porque al final, cuando sales ahí afuera a la calle, pues tienes que firmar una hipoteca, haces una compraventa, tienes que saber lo que es un préstamo, ¿sabes? Unas nociones básicas deberíamos tener del cole, ¿no? Y me gustaba mucho y luego, pues bueno, pues he sido siempre muy buen estudiante y he sido siempre muy currante, muy trabajador. Y ahora en la política pues lo mismo, ¿no? Me paso el día trabajando porque no me gusta estar de brazos caídos.
Y entonces, pues bueno, me puse a estudiar. Me encantó la oposición. Te pusiste a probar y a ahí... la primera que me presenté, pues allá que fui, ¿no? Y la verdad que fue una alegría. Y luego, además, es muy bonito en la abogacía del Estado los primeros años de trabajo. Yo tuve de primer destino Huesca, después me fui a Zaragoza, después me vine a Madrid, he pasado por todas las jurisdicciones, por laboral, por civil, por contencioso administrativo, finalmente terminé en penal muchos años. Y esos primeros años de trabajo, todos los días aprendes cosas. Yo soy un fanático de aprender cosas todos los días. En la política, esto es una cosa muy bonita, lo quiero decir ahora, que la gente dice, no sé, se piensa que la política es un rollo, y hay mucha desafección, ¿no?, del público en general con respecto a la política. Lo bonito que tiene la política es que todos los días aprendes cosas. Sí. Y que desde luego es algo imprescindible porque son modas. Mira, a ti te dirán que lo de la política es horrible y a mí me dicen, yo es que no veo la televisión, digo, gracias, muchas gracias. Claro, y luego se saben muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces es como que hay cosas que dan como un caché, ¿no? Decir que no me gusta la política o no, es que la política está en todo. Entonces igual que hay que saber unas mínimas nociones de derecho, pues desde la función pública, ya sea como funcionario o como personal, digamos, a través de un partido político, se conocen muchas cosas, se adquiere mucha experiencia y me alegra también que reivindiques esa parte bonita porque necesitamos pues políticos que tengan, yo no digo ni que vengan de lo privado, ni que vengan de lo público, pero que tengan pasión por lo que se hace, que en definitiva en cada situación es lo que necesitamos y en cada profesión. Y hay que decirlo, y no le tiene a uno que pesar decirlo, que en todos los partidos políticos, en todos los grupos políticos, hay gente muy buena, hay gente que se lo cree, hay gente que sabe que está allí desde su propia óptica de las cosas, haciendo cosas buenas para su país, y luego también pues hay gente, en fin, que parece que está ahí un poco porque no tiene dónde ir, ¿sabes? Porque no tiene otra salida, que esa es la pena de muchos de los que están ahí, ¿no? Como una especie como de salida profesional o de político profesional, que luego al final pues lo que ves es... que siempre dicen lo que tienen que decir porque el partido les dice que tienen que decir eso y que carecen de un poco de criterio propio, ¿no? Pero gente buena de verdad, gente convencida, gente que cree que hace cosas buenas para su país, la hay en todos los grupos políticos, en todos los partidos. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta que no es nada original, pero es inevitable teniéndote tan cerca y algo más o menos como somos de la misma generación, repito, más joven eres tú que yo, que... Es muy socorrido, ¿no? Porque decía, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ya, ¿no? la canción de y Barney. Sí, maravillosa. Claro. No sé si la tocas también con la batería o Bueno, esta... es que además conozco al batería de Barney, que es bueno, Cifu. Palabras mayores. Cifu es el tío carnal de una abogada del Estado. Anda, que eso sí que no ha sabía. trabajado conmigo, de Eva González y Fuentes, que ha trabajado conmigo, que sigue trabajando en penal. Y bueno, Barney es uno de mis grupos preferidos, sí. Bueno, y también Loquillo, ¿no? Bueno, Loquillo, claro. Bueno, y Rebeldes, y Tennessee, bueno, muchos, sí, pero todo el grupo rockero, sí. Pues, a ver, yo lo de los debates, tengo muchas dudas en torno a los debates políticos. Desde luego, pues deben existir, es un derecho, quiero decir, esto son palabras como hechas y frases hechas, es un derecho que tenemos la ciudadanía. Cuando son dos personas es complicado también para los periodistas porque... Pues en general en los partidos políticos os fijáis mucho, bueno, yo vengo del baloncesto, entonces fíjate que están poniendo cronos de baloncesto, ¿no? Fíjate. Entonces es como que si uno habla 2 minutos y el otro habla 50 segundos, uy, fíjate, pero igual el de 50 segundos se ha cargado al otro en menos tiempo, pero bueno, entonces la presión del tiempo, el que este tema, y al final no se debate ni nada, es una cosa muy rara. Ahora ya, cuando ya empieza la puesta en escena, como el debate que hicisteis en Telemadrid, aquello es tremendo. Aquello es tremendo, porque claro, 5 personas, yo no sé los que quieran poner también en Cataluña. Y yo en este debate pensé, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Porque luego salen las valoraciones que hacen los políticos y que hacen los periodistas, ¿no? Y como persona, ya ni como periodista, porque si no daría otros análisis, yo pensaba, el mundo se está peleando porque se hablen de cosas y que exprese cada uno su idea y todo el rato era... Pues haciendo, yo creo que hacías de abogado del Estado, ¿no? Sí, total. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo saliste con frustración? No digo por las valoraciones, sino por no conseguir sosegar esos espíritus y que los votantes nos enteremos de algo. Sí, la verdad es que era el primer debate
serio, gordo, ¿no? Importante que hacía. Había hecho otros antes, pero bueno, menos relevantes, ¿no? Claro, ahí vas como candidato, como cabeza de lista y para Madrid, la Comunidad de cosa Madrid. tiene que salir bien, ¿no? Y lo preparas, etcétera. Esto de la comunicación, de verdad, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, es lo que más me sorprendió a mí una vez que llegué a la política, el tema de la comunicación. Y es de lo que más estoy aprendiendo yo, por decirlo en broma, es una broma, pero es curioso. Yo digo, cuando me vuelva a la abogacía del Estado no voy a perder un solo juicio. Porque claro, me han enseñado tantas cosas de comunicación que voy a llegar allí y voy a soltar unos discursos tremendos. El juez se va a quedar patidifuso, ¿no? Cuando me escuche, ¿no? Y lo que pretendimos allí en esta campaña, tanto en el debate de Telemadrid como en el debate de la SER, es efectivamente intentar que se hablara de los problemas de verdad de la Comunidad de Madrid, que se hablara de sanidad, que se hablara de educación, que se hablara de dependencia, que se hablara de ayudas directas a los empresarios y a los autónomos, que se hablara pues, de todas las cosas que de verdad le preocupa a la gente, a ti, cuando tú te vas con tus amigos a tomar una cerveza a un bar y no te dicen comunismo o libertad, y no te dicen van a venir los fascistas, no pasarán en Madrid, decían los otros, ¿no? Sí. No, te dicen, oye, va a empezar el colegio, yo no sé si mi hijo va a poder ir o no a las aulas, yo no sé si voy a poder conciliar mi trabajo con el cuidado de mis mayores que los tengo en casa, yo estoy muy preocupado por la saturación de las UCIs, porque imagínate que mi madre se pone mala. Jolín, estas cosas que son las que preocupan. La gente que estaba en los ERTES, que no sabía si al final iba a su empresa a sacarla de los ERTES, iba a poder volver al trabajo. Bueno, y allí lo que ocurrió fue que al final se convirtió la campaña en un debate polarizado, en un debate guerra civilista, en un debate de trincheras, en donde el otro siempre ya no es un adversario político, es un enemigo. Exacto. Un enemigo. Eso no puede ser. O sea, este país lo hemos construido gracias a que hace 40 años, un poco más de 40 años, todos nos perdonamos. Todos fíjate, en relación con Cuba, sí, ¿verdad? Sería la forma de que Cuba, exacto, de una manera pacífica también, exacto, llegara al respeto, sí, a los derechos fundamentales, a la democracia plena, sí, a la separación de poderes. Nosotros lo conseguimos. Ahora parece que hay personas interesadas otra vez en descoser esas costuras, en volver a abrir unas heridas que ya estaban cerradas, en boicotear, en romper, en destruir ese proceso de transición que consiguieron hacer nuestros padres y del que nosotros somos herederos. Y tenemos la obligación de mantener ese espíritu de concordia. Esa fue la palabra que yo más pronuncié en mi campaña, porque es una palabra latina preciosa, que significa concordia, un corazón, un solo corazón para todos. Ese es el mensaje que nosotros desde mi partido político en el Congreso de los Diputados pretendemos dar todos los días. No caemos en las provocaciones, no gritamos, no insultamos. Muchas veces nos tratan de provocar, ¿no? A ver si nos sacan de nuestras casillas. Sí. Y yo le digo muchas veces, mire, señor tal, no voy a decir quién, señor tal, puede decir usted lo que quiera, que a mí no me va a ver insultándole desde la tribuna. Lo va a tener difícil. Lo va a tener usted muy complicado para que yo pierda la paciencia. Y yo creo que eso, si lo consiguiéramos hacer entre todos, si bajáramos el volumen de nuestras intervenciones en el Congreso, si habláramos de los problemas reales de los españoles de verdad hoy y no de la guerra civil y de estas cosas que se hablan en el Congreso, yo creo que conseguiríamos que los ciudadanos nos valoraran más en el trabajo que hacemos. Sí, y que viviéramos en paz. Claro. Porque lo que has comentado es cierto, y por ejemplo con el tema cubano, pues claro, digamos que yo pertenezco al grupo de los que salieron en Cuba al principio, ¿no? Claro. Pero también soy partidaria, como están haciendo pues a través del movimiento San Isidro de Patria y Vida, bueno, vamos a dejar de ponernos etiquetas todos, que lo que queremos es la libertad de Cuba. Y luego ya cada uno desde su posición lo defenderá, ¿no? Eso es. Y lo que tú dices, a mí me ha pasado yo durante mucho tiempo pues me dediqué al baloncesto, estuve en el Cano en Madrid con la selección nacional femenina. Mi madre es catalana. Pues a raíz del 1 de octubre, un grupo que nos reunimos habitualmente, que viajábamos en los 80 con la bandera de España, y yo que era la delegada le daba las bolsas con la bandera de España, y era un orgullo cuando, bueno, por aquel entonces preparamos lo que es ahora más bien el baloncesto femenino, pocas medallas nos daban, pero cuando alguna vez sonaba el himno estábamos orgullosos, y se produjo un conflicto ahí que yo dije, me he perdido algo en esta película. Entonces
vosotros los políticos, si habláis de lo que nos interesa, pero sobre todo con educación y con buenas formas, hacéis que las familias nos podamos seguir reuniendo, que nos podamos seguir reuniendo con los amigos y que tengamos ideas distintas, que es muy bonito. Claro. Yo hay en un montón de temas, por ejemplo, que no me interesa hoy hablar, pero que digo, pues oye, pues a lo mejor esto que has dicho, pues yo lo veo de otra manera, pero tú me lo vas a justificar y yo te diré mi opinión y podemos vivir todos, no tenemos por qué estar unos contra otros. Y hay otra cosa que quiero destacar y que estás haciendo y que estáis haciendo en general en Ciudadanos y que he comentado al principio, las ruedas de prensa, cuando se convoca una rueda de prensa, es porque un personaje va a hablar, ya sea un político, un cantante, nos da lo mismo, y los periodistas que asisten, que además esos periodistas han pedido estar acreditados, quiero decir, no es la gente que pasa por la calle, que han pedido una acreditación, que se sabe a qué medio pertenecen y todo, pueden hacer preguntas libremente. Eso es. Las ruedas de prensa se vienen convirtiendo últimamente en los partidos políticos y en el Congreso, en el Senado, por lo que sería un comunicado. Total. Y para eso no nos desplazamos. Tú haces un comunicado, o sea, escribes, oye, en Ciudadanos o en el PP o en el PSOE o en tal, pensamos tal cosa, pues tú mandas ese comunicado y ya. Y ya está. En cambio, tú te pones a lo que decimos también en nuestro argot, el canutazo, ¿no? Que es que te metan un micro y contestas. Sí, siempre, siempre. ¿Cómo crees que se podría hacer para, o sea, vamos a ver, dejen ustedes de convocar ruedas de prensa y tomarnos el pelo, porque no nos lo toman a los periodistas, se lo toman a todos los españoles? Eso es indignante, y además es que revela también un poco la personalidad del que convoca de esa manera, ¿no? Y es una personalidad, en definitiva, de inseguridad, de miedo, de no saber al final dar respuestas a las preguntas de un periodista inteligente que es incisivo y que te hace una pregunta incómoda porque es su obligación hacerte esa pregunta incómoda. Y yo me pregunto, cuando lo veo, me pregunto, no se darán cuenta los ciudadanos, no percibirán los ciudadanos que es bastante contradictorio tener esa personalidad insegura con poder tener responsabilidades públicas de dirección y de gestión de los intereses de todos los españoles, de los intereses está muy bien hecha esa reflexión, mira, eso no lo había pensado, claro. Porque tú, si no eres capaz de presentarte delante de los periodistas para contestarles las preguntas que te quieran hacer, mejor o peor, más directo o dando vueltas, incluso a veces eludiendo la pregunta, que lo hacen muchos políticos, yo trato de no hacerlo nunca, o la menor cantidad de veces posible, ¿no? Y no eres capaz de hacer eso, entonces ¿cómo vas a estar al mando de una responsabilidad que afecta a las vidas y a las haciendas de los españoles, ¿no? Yo en esto, fíjate, te voy a decir una cosa, se lo he comentado alguna vez con algún periodista en el Congreso, que así en los corrillos y en off me dice, que es que tú eres muy amable, siempre atiendes muy bien a la prensa y tal. Y lo digo y me gusta decirlo, tiene mucho que ver con mi carácter de jurista, tiene que ver mucho con mi perfil de abogado. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues tiene que ver. Y tiene que ver porque yo he hecho muchos informes en penal sobre unas sentencias del Tribunal Constitucional en relación con lo que es el derecho al honor de los políticos, las calumnias, las injurias por informaciones vertidas por los medios de comunicación. Y ahí me he leído las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen una cosa que a mí me parece súper bonita, y es que los medios de comunicación y en general la libertad de prensa, la libertad de información, constituyen una de las columnas vertebrales de cualquier Estado democrático. O sea, no menospreciemos en una democracia lo que hacen los medios de comunicación, porque lo que hacen es vertebrar la opinión, lo que hacen es trasladar el comentario a la ciudadanía, lo que hacen es interesar a la ciudadanía en la política. Entonces, los políticos tenemos la obligación de colaborar con los medios de comunicación, de todas las líneas editoriales. Y te voy a hacer un paréntesis, pero colaborar hablando, no a través de subvenciones, porque aquí la colaboración se entiende muchas veces a través de grandes subvenciones y partidas, por cierto, que ahora llama mucho la atención en relación a esta publicidad que va a dedicar el gobierno pues a unos medios de comunicación, lo que sea, que conste que yo no estoy... faltaría que estuviera en contra de la publicidad institucional, me llama la atención en correspondencia con lo de Palma, ¿no? Entonces, lo de colaborar es colaborar dando información, eso que se dice tanto, transparencia. Eso es. Transparencia. Y luego no solamente es la rueda de prensa y preguntas, es también
no decantarte solo por un medio, tienes que tratarlos a todos. Sí. No puede ser, como has escuchado, no hace falta poner los ejemplos, de una determinada ideología, un determinado partido político, que con un determinado medio de comunicación, a la pobre periodista que estaba ahí en el Congreso de los Diputados, 14 horas de pie, persiguiendo a los políticos, haciendo su trabajo, que para eso la pagan, insultarla y amedrentarla y coaccionarla. Es que desde el otro lado hacen lo mismo con los medios de comunicación de este otro lado. Eso no puede ser. Hay que tratar a todos los medios de comunicación con respeto. Oye, luego unos te son más favorables y otros te son menos favorables. Hombre, pero, claro, pero bueno, pero eso como todo en la vida. Normal, hay personas no hay con las que te llevas mejor y hay otras con las que te llevas peor. Claro. Pero, a ver, a mí me gustaría, ¿no?, que me preguntaran y que se interesaran. Y tú cuando ves que alguien está preparado, es que tú te ofendes y dices, vamos a ver, es que te tienen que preguntar por eso, porque hay un conflicto, no vamos a poner ningún detalle, entonces de eso no hablo, eso ya hemos emitido el informe. Es más fácil contestar. Claro. Entonces dice, pero bueno, ¿y entonces usted de qué habla? Yo la próxima vez que usted me pregunte por esto ya no voy a volver a contestar. Y dices, pero me está usted amenazando. Me está diciendo a mí lo que le tengo yo a usted que preguntar, claro, le preguntaré yo lo que quiera. Claro, usted sí que no conteste. Es una cosa tremenda. Bueno, te digo una cosa, por cierto, baloncesto femenino. Sí. Yo soy fan del baloncesto femenino porque uno de mis buenos amigos, compañero mío de la facultad, que además ocupa un cargo importante dentro de la Administración General del Estado, era entrenador del equipo de chicas del Estudiantes. Y entonces yo he visto... ¿Quién es? Cristóbal Cremades. Ah, bueno, claro. Cristóbal Cremades, que ha sido, no sé, creo que sigue siendo, secretario general de la Dirección General de Tráfico. Somos compañeros de la universidad. Y entonces hemos ido muchas veces a ver al Estudiantes, al baloncesto de chicas. Y además estudiaste en el Buen Consejo, ¿no? Y estudié en Nuestra Señora del Buen Consejo. Que yo no sé si practicaste o no, pero también es referente en Madrid de baloncesto. Sí, lo es, de baloncesto, sí. Pues además del Estudiantes, oye, lleva ya mucho tiempo con chicas, porque inicialmente no tenían baloncesto femenino. Y nosotros, pues a la época que me remito, fíjate, es antes de la Olimpiada del 92, que lo que es importante, la política, porque se dieron unas ayudas, que se hizo ADO 92, la Asociación de Deportistas Olímpicos, entonces se dieron unas ayudas por las que, por ejemplo, pues hubo una operación que se llama Siglo XXI, que se hizo en Manresa, que ahí estaban, bueno, pues compañeros como Francesc de Pus, Manel Martínez, Ferran Cardenal, en fin, todos amigos catalanes. Además, mi madre siendo catalana, yo es que el catalán es que lo adoro, me encanta, no lo hablo ni en la intimidad, pero me gusta. Bueno, muy bonita, y claro, empezamos a buscar por aquel entonces, o sea, en los 80 y pico, jugadoras españolas, jugadoras no, chicas españolas que midieran 1,90, porque siempre fuera de España nos barrían por físico y por todo. Y tuvimos el caso en una concentración en el puerto de Santa María, apareció una chica del Ferrol, 1,90, 92, y cuando le empezamos a hablar a la familia y tal, dice, no, es que nuestra hija hace ballet. Y yo, claro, digo, pues como levante el pie, se va a llevar a todos los bailarines por medio, ¿no? Pero es verdad que se hizo unas ayudas y luego, bueno, pues participamos en Barcelona, porque siendo país organizador, pues ya se podía participar, pero ya participamos con dignidad, ¿eh? O sea que, mira. Y bueno, vamos ahora con otro tema menos agradable. Y decías, ¿cómo reciben los ciudadanos las cosas? Yo casi siempre me pregunto, como pequeñita empresaria que soy, ¿quién paga esta fiesta, no? Sí. Y entonces, pues Puigdemont lleva de fiesta 4 años. Sí. A mí me da lo mismo que sea un piso de 20 metros que una casa como la que tiene. Pero sabemos lo que cuesta vivir más o menos en Bruselas, en Bélgica. Y son muchos años. Y luego lleva toda una corte de pelotas al lado. O no sé si son gente que iban a porcentaje en su momento, como el caso, no sé, su abogado, en fin. Hay una cuestión que tú tienes la información o tu idea, desde luego, desde un punto de vista legal, pero a mí me preocupa ¿quién le está pagando esta fiesta? ¿Se la estamos pagando todos los españoles? Es tremendo. Esa es una de las cosas que deben aclararse y que se deben investigar y se deben aclarar. Desde luego, si es con dinero público ya no quiero ni contarlo, ¿no? Porque no quiero ni pensarlo, porque sería una malversación de libro, o sea, absolutamente de libro, ¿no? El con dinero público poder sostener a un prófugo de la justicia española que además se ha reído de la justicia española y se sigue riendo de la justicia española, ¿no?
Y es precisamente una de las cosas que más entronca, como te contaba antes, con mi característica, con mi profesión de abogado del Estado, que, como te decía antes, yo me he dedicado, o nos dedicamos todo el cuerpo un poco no solo a eso, ahora ya en la época más moderna, pero principalmente a defender el tesoro público, ¿no? El dinero de todos. Yo estoy indignado con el tema de la malversación de caudales públicos que resultó del juicio del Procés. Yo hice los borradores del escrito de acusación, yo leí los informes de la Guardia Civil con respecto a las cantidades del dinero de todos los españoles que se habían malversado con un fin ilícito, que es organizar un referéndum que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional y que estaba prohibido por el Tribunal Superior de Justicia. En tu calidad de abogado del Estado en ese momento. Condición de abogado del Estado. Muchos millones de euros que debían estar destinados a las finalidades para las que está el dinero público, a la satisfacción de los intereses generales. Y cuando llegamos al Tribunal de Cuentas para reclamar el dinero que deriva de un delito, que es evidentemente, por lo tanto, una malversación, y queremos recuperar ese dinero, llega la Generalitat de Cataluña y afianza y avala a estas personas para que no les embarguen su patrimonio con el que tendría que responder, otra vez con dinero público. Y tú dices, pero bueno, ¿es que me están tomando el pelo o qué pasa? Pero todavía peor, mi queridísima Abogacía del Estado, que siento en el corazón, hace un informe diciendo que no tiene nada que decir. Pero caray, si nosotros somos los defensores del tesoro público, ¿cómo puedes decir eso? Cuando, además, bueno, cualquiera de una forma simplista podría entender, bueno, es que como es el presupuesto de la Generalitat de Cataluña y esto es el Estado, ¿no? Ya, no, el 76% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se nutre de fondos de todos los españoles. Y este razonamiento fue precisamente lo que permitió que el Tribunal Supremo nos admitiera a la Abogacía del Estado como acusación particular. O sea que es que no hay duda ninguna de que la Abogacía del Estado también tiene legitimación para recuperar los fondos que se han sustraído de forma indebida del presupuesto de la Generalitat de Cataluña. ¿Ves? Lo que tú dices, ¿quién paga la fiesta? Claro. O sea, que es que encima que están cometiendo delitos, encima de que se están riendo de España, encima que el señor Puigdemont se está dedicando a insultar el buen nombre de nuestro país en el extranjero, encima se lo estamos pagando nosotros. Y luego, Caray. ¿y qué hacía en Cerdeña? Porque Claro. dicen que es que estaba en calidad de eurodiputado, Claro. pero es que parece que había también otra fiesta catalana allí, porque en Sí. lugar de Cerdeña parecía un pueblecito Sí. de Gerona, que es Sí. donde son más independentistas es un casi. pequeño pueblo de allí donde se habla catalán. Bueno, y se organizan este tipo de cosas. Hay muchos... ayer en el Congreso lo escuchábamos precisamente de la voz de la señora Nogueras, que es la portavoz de Junts per Catalunya, que decía, hacía gala de que el catalán era idioma oficial en 4 países y efectivamente uno de ellos es esa pequeña isla en donde se habla que es un el país catalán. también. Y yo, es que te dan ganas de levantarte y decir, fenomenal. Claro. Pero ¿alguien se cree que nosotros somos enemigos de la lengua catalana? A Que mí es me una lengua encanta. bellísima, que además muy musical, que da gusto escuchar a 2 personas hablar en catalán. Y ya me gustaría a mí saber hablarlo, pero que en mi partido político, en Ciudadanos, todo el mundo habla catalán y por eso ya lo entiendo, porque dentro del partido hay muchísimos catalanes y entre ellos hablan en catalán y da gusto escucharles. A mí el mundo, claro, me trae pues recuerdos de infancia y Claro. pues son raíces familiares, ¿no? Y fíjate, pues Josep Pla y tantos que pudiéramos... Josep Entonces, Pla. si eso no lo discutimos. Claro, Pero es entonces, riqueza para está nuestro en país. Cerdeña. Y a ver si podemos comprender, porque entonces le detienen, a las 24 horas más o menos sale como victorioso y, no sé, he leído que parece que es por un error del gobierno. Sí, a través de la Abogacía del Estado y de una forma además contradictoria, 2 unidades de la Abogacía del Estado, que deberían haberse puesto en comunicación, en definitiva, o deberían haberse cerciorado de en qué estado jurídico se encontraba la medida cautelar del Tribunal General de la Unión Europea respecto a la inmunidad de Puigdemont. La inmunidad de Puigdemont está ya anulada por el Parlamento cuando se ha votado lo que aquí en España se llama el suplicatorio, ¿no? Pues allí ya se ha votado y se ha concedido. Por lo tanto, concedido el suplicatorio, ya no existe inmunidad para que sea juzgado en España. Pero Puigdemont ha recurrido. Y entre tanto que ha recurrido, pues cautelarmente, mientras que se tramitan los recursos, el tribunal inicialmente le concedió la inmunidad. Y después se la levantó, la alzó. No estaba en una situación de inmunidad. Es de ida y vuelta. Claro, pero en un momento determinado hay un parrafito de la resolución que dice, oiga, y si usted tiene algún problema y es detenido, vuelva usted aquí al tribunal
a decirme que yo me pronuncie y a ver lo que digo. Así está la situación jurídica. Por lo tanto, claro, es por eso por lo que al final, cuando a los italianos les salta una alerta Schengen, pues terminan deteniéndole en el aeropuerto, ¿no? Yo tengo mi propia idea sobre la solución jurídica de este caso, y además es una idea que no he escuchado, no he visto escrita en ningún periódico, ni nadie la comenta, ¿no? Porque estamos cayendo en el debate, en el juego, en el marco de que si tiene la inmunidad como europarlamentario, entonces, si se le garantiza cautelarmente la inmunidad como europarlamentario, entonces no puede ser entregado por los italianos a España. Y yo creo que no. Es decir, ahora mismo jurídicamente no tiene inmunidad porque tendría que de nuevo acudir al Tribunal General de la Unión Europea a reclamar esa inmunidad. Pero es que esa inmunidad, lo que el tribunal le reconoce es que debe tener libertad de desplazamiento para acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Bueno, pues los italianos entregan a España, de acuerdo con la orden europea de detención y entrega, a este señor que está huido de la justicia por un delito, que además es que no tiene ni siquiera que ser semejante en su código penal, porque no hay que hacer ese juego de comparación de los delitos por los que estás perseguido, pero que si se tuviera que hacer encima, es muy parecida a la regulación de este delito en Italia que en España, en los códigos penales, o sea que encima saldría también un juicio favorable a nosotros, y España, de acuerdo, por supuesto, respetando siempre las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nosotros somos muy respetuosos con la justicia europea, de los países más cumplidores con la justicia europea es España. Gracias a Dios, nos gusta mucho Europa, pues nosotros cumpliremos las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tú me lo traes. Yo empiezo el juicio, el juez Llarena dicta el auto correspondiente de procesamiento, y si en un momento determinado el Tribunal General de la Unión Europea te reconoce el derecho a asistir a las sesiones del Parlamento Europeo, pues no te preocupes que ya te llevo yo. Claro. Hasta te sale gratis el desplazamiento. Claro. Ya te llevo yo, ya te traigo. Claro. Para que no te me vuelvas a escapar. Claro. Entonces, yo no veo verdaderamente que exista tan gran contradicción entre el reconocimiento cautelar, en el caso de que fuera el reconocimiento cautelar, que ya te digo que no está la cosa clara, de la inmunidad de Puigdemont, con el hecho de que Italia vaya a denegar la orden europea de detención y entrega. Además es que ha puesto un interés... Es mi opinión, esto, ya sabes que el derecho no es ni negro ni blanco. Fíjate lo que voy a decir ahora, abrimos otro melón, pero ya lo dejaremos para otro día. Y además es que ha puesto un interés este Puigdemont en acudir a las sesiones del Parlamento Europeo, que ya nos gustaría que muchos ministros acudieran al Congreso Español, porque él ha ido más bien en solitario, pero es para que, claro, le cojan las cámaras, que dicen... Por cierto, que cada vez tiene menos corte, pero aún así va bien rodeado. Sí, es verdad lo que dices. Yo, fíjate qué curioso que la sesión de control del Pleno de la semana pasada fui yo quien denunció que solamente había 6 ministros de 22 y entonces por lo menos hemos conseguido, y eso quiero que lo sepa la gente, que en esta sesión de control que tuvo lugar ayer estaban todos o casi todos. Estaba lleno el banco azul, por fin han venido. Menos mal, porque claro... Pero es que además lo que yo pido no solamente es eso, sino que no vengan solo a la sesión de control, que cuando se debata un tema que sea de interés para la competencia del ministerio en el que estás, que des la cara. Sabes que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, cualquier miembro del Gobierno puede tomar la palabra cuando quiera y por el tiempo que quiera. Entonces, vente a interesarte por lo que los grupos parlamentarios tienen que decir sobre una materia que te concierne a tu ministerio. No vienen. Es que... Entonces, ¿qué importancia tiene entonces al final el Parlamento en un sistema que se llama de monarquía parlamentaria? Pues tendremos que darle relevancia al Congreso de los Diputados. Dásela además, tú, como miembro del Gobierno, viniendo al debate y en su caso interviniendo si quieres. Bueno, si pero parece, por lo menos estando. Pero por lo menos escuchando. Sí, que forma parte del trabajo y debería ser del interés también. Claro. Edmundo, ya terminamos la entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa que no te haya preguntado. Bueno, pues primero que me he estado muy a gusto, la verdad. Me gusta mucho además este formato, que es hablar pacíficamente, que es lo que hacemos todos los ciudadanos españoles, hablar pacíficamente y no gritarnos, como tú decías, ¿no? Y bueno, pues solamente quiero decir que yo voy a seguir peleándome por los intereses de todos, que es muy bonito este trabajo para quien cree de verdad en su país y para quien siempre ha sido un servidor público y que yo creo en el proyecto en el que estoy, que este espacio liberal es más necesario que nunca y desde luego a los ciudadanos que creen en este proyecto les prometo que yo voy a pelear por él.
pues yo espero que no sea la última vez que nos visitas. Muy bien. O que alguna de las personas que formáis parte de Ciudadanos pues vengáis a los programas que hacemos aquí, que procuramos que no sean de gritos. Si hay alguien que grita, ya no le invito otra vez, lo siento. Muy bien. No, porque queremos que habléis, saber qué pensáis, cómo sois, claro, en los temas de actualidad también, que nos contéis trabajo que a lo mejor desconocemos, porque al final nos quedamos con el titular, así que esperamos contar con vuestra presencia en otra ocasión. Fenomenal, aquí estaremos. Y ya dejamos que vayas con la moto a tus obligaciones. Al Congreso, corriendo. Bueno, a todos ustedes, como es habitual en este programa, si nos lo permiten, les hacemos una última recomendación, y es que sean malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.